Bienvenidos, compañeros y compañeras de cada rincón del mundo, a una nueva entrega de Conciencia Interior. Pónganse cómodos, abran su mente y sobre todo, abran su corazón. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno que nos concierne a todos, pero que toca las fibras más sensibles de quienes buscan la recuperación, la vida emocional y el mito de la perfección. Para cualquier persona que sufre la enfermedad del alcoholismo, o para cualquiera que lidie con una neurosis profunda, existe un punto neurálgico, un cableado interno que parece estar siempre en cortocircuito, su descontrol emocional. Es ahí, exactamente en la vida emocional, donde se encuentra el verdadero epicentro de su mal. Piénsenlo por un instante, incluso si no existiera en el enfermo esa terrible capacidad para dominar la obsesión mental por la bebida, el problema orgánico, esa susceptibilidad física y biológica hacia la primera copa, quedaría de todos modos manifestado. El cuerpo reaccionaría. Por esta razón, el programa de Alcohólicos Anónimos, a través de su sabio plan de recuperación, no se limita a decir no bebas. Al contrario, carga insistentemente su arsenal con instrumentos terapéuticos. ¿Para qué? Para que nosotros, conforme lo consideremos conveniente y al ritmo de nuestro propio proceso, los utilicemos. Herramienta tras herramienta, vamos conociendo aquello que está libre de influencias poderosas y negativas. Porque la realidad es cruda, compañeros, llevamos por dentro una fuerza que, como una bomba nuclear, habita en nuestro interior y que, ante el menor descuido o la más mínima provocación, amenaza con hacernos estallar en 1000 pedazos. Para comprender cómo se activa esta bomba, debemos mirar hacia el carácter del ser humano. En el carácter existen 3 componentes fundamentales que dictan nuestras acciones: la inteligencia, la vida afectiva y la voluntad. Para que una persona camine con éxito, para que encuentre paz y estabilidad, su carácter debe conservar una armonía perfecta entre estos 3 factores. Sin embargo, en la realidad del día a día, el factor que suele volverse preponderante, el que toma el volante con más fuerza, es la vida afectiva, es decir, nuestras emociones. Para ilustrar esto que les digo, detengámonos en un ejemplo que bien podría ser una historia de la vida real. Imaginemos a un individuo cualquiera, llamémoslo el individuo X. En un momento determinado, X es poseído por completo por una ira ciega y descontrolada. En ese preciso instante, obnubilado por el calor de la emoción, es capaz de tomar las medidas más absurdas e inimaginables, puede llegar, incluso, a matar a su mejor amigo. Más tarde, cuando la marea baja y la adrenalina se disipa, el individuo X puede recapacitar, llorar y arrepentirse, pero el daño ya está hecho. La tragedia se consumó. ¿Qué ocurrió aquí? En este caso, la inteligencia no pudo actuar en lo absoluto porque fue completamente ofuscada por la emoción. Y la voluntad, que debió haber sido el freno de mano, terminó convirtiéndose en una servidora incondicional y sumisa de ese estado emotivo. Así como sucede en este ejemplo extremo, pasan muchísimos casos en la vida cotidiana. Quizás algunos sean menos graves, quizás muchos tengan rectificación, pero no por eso dejan de ser problemas serios que fracturan nuestras vidas. La vida afectiva no es plana, está habitada por fuerzas inmensas. Un conocido psiquiatra español llamaba a los 3 componentes fundamentales de nuestra vida afectiva con un término sumamente acertado: los gigantes del alma. Estos 3 colosos son el miedo, la ira y el amor, y los 3 poseen un poder inconmensurable. Hoy, nos detendremos a mirar de cerca a los 2 primeros. Primero el gigante negro, el miedo. El primer coloso que se asoma desde la penumbra del alma es el miedo. Y es un viejo conocido, pues el primer miedo real lo sentimos al nacer, en ese preciso instante en que nos enfrentamos a un mundo completamente desconocido. El recién nacido no llora solo por aire, reacciona con el llanto al sentirse desposeído de la seguridad, la calidez y el confort del vientre materno, teniendo que enfrentarse de golpe a una realidad nueva y hostil. Nadie en este mundo, por más fuerte que pretenda parecer, puede decir que no ha sentido miedo alguna vez. El verdadero peligro surge cuando este gigante negro se apodera por completo de nuestra personalidad. Cuando nos domina, nos deforma, y es entonces cuando nos tornamos tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, hipócritas o mentirosos. Todos estos no son más que defectos de carácter producidos y alimentados por el dominio de nuestro gigante negro. Este miedo que llevamos grabado en lo más profundo nos empuja a la parálisis, nos quita el valor suficiente para afrontar los problemas lógicos de la existencia. Se alía de forma macabra con nuestro instinto de conservación, volviéndonos inseguros incluso de nuestra propia vida. El caso del vanidoso, tomemos como ejemplo a una persona vanidosa.
En el fondo de su ser, en su habitación más oscura, este individuo sabe que no vale nada, o que vale muy poco. Ante los problemas reales, se siente profundamente inseguro. ¿Qué hace entonces para sobrevivir? Necesita aparentar que vale más, e intenta con desesperación convencerse a sí mismo de que es así. Comienza entonces a hacer ostentación de virtudes de las cuales carece por completo, se da gran importancia vistiendo con ropas caras, hace obsequios desmedidos, se hace propaganda y busca el aplauso por medio de sus amigos. Agota, en fin, cuántos recursos tiene a su alcance con un solo objetivo, encubrir el miedo ciego de saber que sus capacidades son falsas, que sus méritos son simples productos de su imaginación y que su supuesta riqueza no es más que una simple y llana ambición. El caso del altanero, por otro lado, tenemos el caso del altanero. Es aquel individuo que camina taconeando fuerte, que golpea la mesa en las reuniones, que grita y que insulta a la menor provocación. Lo hace para demostrarle al mundo que es valiente y que no tiene miedo, cuando en realidad, cada grito y cada golpe son pantallas desesperadas para encubrir el pánico que lo carcome por dentro. Debido a los innumerables fracasos que sufre de manera continua el enfermo alcohólico, o cualquier enfermo emocional, el miedo se apodera de su alma de una forma tan honda y arraigada que termina por convertirse en fobia, es decir, en un miedo patológico. Es así como la persona tropieza constantemente con muchos obstáculos, la mayoría de ellos puramente imaginarios, que no la dejan desenvolverse, y que le restan las energías más vitales a sus propósitos de luchar en la vida. Se carga de todos los defectos de carácter inherentes al temor y se torna, finalmente, en un esclavo absoluto de esta poderosa emoción central. Segundo, el gigante rojo, la ira. Pero el miedo no habita solo en la penumbra. Desde lo más profundo de nuestra biología, desde nuestros instintos más primarios, nace el gigante rojo, la ira. A la ira no le gusta actuar en solitario, tiene una enorme predilección por aliarse con los otros gigantes del alma, y cuando lo hace, los resultados son devastadores. Cuando la ira se alía con el amor, produce los monstruos de los celos. Cuando se alía con el deber, o más bien, con lo que nosotros, desde nuestro rígido ego, creemos que es lo correcto, nos da como resultado la intolerancia. Y si la ira se alía con el miedo, se desata el pánico, arrastrándonos a los peores resultados imaginables, incluida la propia muerte. La ira es un estado mental que se caracteriza, por encima de todo, por la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones. Puede ser física, golpeando o matando, puede ser verbal, insultando y gritando, o puede ser moral, despreciando, rebajando y minimizando al prójimo. De cualquier manera, compañeros, si en nuestro corazón existe el deseo de causar daño a otro ser humano, estamos siendo vilmente manejados por los hilos del gigante rojo. Este estado de ira constante produce un emponzoñamiento, un envenenamiento en nuestra propia alma que no nos permite vivir tranquilos y, mucho menos, disfrutar de algo tan sagrado como la salud mental. La persona que odia, en realidad, se destruye a sí misma, porque tiene que aceptar la amarga realidad de que no puede destruir a los demás a su antojo. El odio es un veneno que se toma uno mismo esperando que el otro muera, va aniquilando lentamente el alma de quien lo posee. Podríamos decir que el odio es la ira en conserva. Es aquello que no se pudo descargar en su momento a golpes o gritos, y que se lleva por dentro alimentándose constantemente a través de una fantasía, la venganza. Desde luego, en la inmensa mayoría de los casos, esa venganza nunca llega a consumarse en la realidad, pero el daño mental ya quedó perfectamente hecho en la mente de la persona vengativa. Como un mecanismo de sustitución ante ese hecho que no se pudo consumar, el individuo aparece ahora en la sociedad como dueño y señor de los siguientes defectos de carácter, desarrolla una falsa y obsesiva sed de justicia, se torna en un líder autonombrado para deshacer entuertos, se vuelve un crítico implacable de todo lo que le rodea, usa frases sumamente irónicas y recurre constantemente a la murmuración. Su humorismo se vuelve burlón, ácido, y termina por posesionarse de la soberbia. El soberbio es aquel individuo que, a lo largo de su historia, se ha visto privado de muchas gratificaciones vitales. Se siente profundamente frustrado con su realidad y por ello, trata de demostrar a los demás, a través de actitudes hostiles y arrogantes, una gran importancia que en el fondo sabe que no tiene. Probablemente es alguien que nunca triunfó en lo que verdaderamente quiso, alguien que fue despreciado en el amor y ahora se muestra desdeñoso ante los sentimientos, o alguien que fue relegado a cargos de menor categoría de los que aspiraba a tener, o a quien la sociedad a la cual pertenece simplemente no le ha dado la importancia que su ego cree poseer. Todas estas pequeñas frustraciones son chispas que avivan la llama del gigante rojo y desencadenan, tarde o temprano, la conducta soberbia de proceder.
El irónico, finalmente, nos encontramos con el individuo irónico. Este personaje es, en el fondo, un cobarde. Como no se atreve a atacar físicamente a su adversario por miedo a las consecuencias, utiliza un entrenamiento especial, ataca bajo la forma del humorismo. Trata por todos los medios de poner en ridículo a su oponente, pero utiliza para ello la amabilidad y otros refinados recursos sociales. Humilla a sus adversarios valiéndose de su intelecto o de su posición social, y si por casualidad llega a ser descubierto en sus aviesos propósitos, se disculpa inmediatamente. Pero no lo hace por nobleza, sino para cubrir el miedo que lleva aliado a su ira, y para comenzar a preparar, en la sombra, otro golpe con un arma aún más fina e insospechada. El irónico no utiliza el golpe contundente que mata de una sola vez, él prefiere usar el veneno disfrazado en un verso, en una sátira o en una aparente sonrisa. Pero no se equivoquen, causa el mismo daño, porque sus estocadas llegan directo al alma. El odio, cuando se instala en el corazón humano, no se queda como una simple emoción pasajera. Va muchísimo más lejos en lo que a la destrucción personal se refiere, es una fuerza tan destructiva y grave que es precisamente en sus profundidades donde se origina el resentimiento. Si miramos el historial de dolor de todo enfermo emocional, descubriremos que ha sido empujado incontables veces hacia el abismo de la bebida por la culpa directa del gigante rojo. La secuencia de nuestra caída siempre fue una trampa perfecta, la ira se posesionaba de nosotros, el pecho nos ardía, y en nuestra ignorancia creímos que podíamos dominar, adormecer o controlar ese molesto y doloroso estado afectivo con una copa. Pero esa copa, y esto lo sabemos por amarga experiencia, lo único que hizo fue desencadenar una borrachera espantosa. El odio, con todas sus diferentes formas de reaccionar y manifestarse, mantiene vivo en el enfermo emocional y alcohólico el bacilo indispensable para contaminar y pudrir la tranquilidad espiritual. Es una infección silenciosa. Y cuando ese veneno llega al borde de la saturación, cuando el alma ya no puede contener más presión ni más bilis, la situación en el hogar, en el trabajo y en la mente se torna completamente insostenible. Es ahí, al borde del colapso, donde aparece ante el enfermo, como única y falsa salida, la primera copa. El tercer hermano, el gigante rosado. Pero no todo es oscuridad en la penumbra de nuestra alma. A la par de estos dos gigantes temibles, en lo más profundo de nuestro ser habita otro hermano que es tan poderoso como los primeros, el amor. Bajo su aspecto aparentemente romántico, lánguido, rosado y suave, se esconde en realidad el más inmenso e imponente de los poderes. Su decisión dentro de nuestra psicología es definitiva y absoluta. Piénsenlo de esta manera, si este gigante decide aliarse con el miedo y con la ira para apoyar sus propósitos destructivos, el infeliz individuo termina completamente encadenado y dominado por las más bajas pasiones. Pero si este rosado gigante opina lo contrario, si decide ponerse en pie y tomar las riendas, es perfectamente capaz de derrotar a sus dos hermanos rebeldes y convertirlos en sus vasallos. En lo que al amor se refiere, en el camino de la evolución del hombre y de la mujer pueden presentarse tres etapas o dimensiones: el amor físico, el amor psíquico y el amor espiritual. Dependiendo del grado de madurez, desarrollo y evolución que tenga cada individuo, este puede quedarse estacionado, atrapado o detenido en cualquiera de estas tres etapas. El amor físico viene aparejado, por ley de la naturaleza, con la urgencia biológica de satisfacer el instinto sexual. Nadie en esta tierra escapa a su propia biología. Todos, al llegar a determinada edad, tenemos que cumplir con esa necesidad física que Dios ha puesto en la creación con un fin supremo, que la especie no desaparezca del planeta. Los animales, por ejemplo, obedecen ciegamente a su época de celo, una vez que llenan su objetivo reproductor, entran en un periodo de receso por un tiempo prudencial que su propio instinto les marca de manera exacta. Pero el hombre es diferente. El ser humano es el único animal en toda la creación dotado de una inteligencia superior, y sin embargo, abusa de ese poder reproductor al usarlo como una fuente de placer constante y desmedido. Utiliza la razón y el intelecto no para elevarse, sino para refinar ese placer y terminar revolcándose en el fango de una pasión amorosa descontrolada. En esas condiciones de abuso y exceso, el acto sexual normal va perdiendo su magia, carece de atractivo y, eventualmente, se vuelve insípido. Al llegar a este punto de saturación y vacío, el individuo, insatisfecho, comienza a inventar distintas y retorcidas maneras para procurarse ese placer que ya no encuentra, y es así como hacen su aparición las perversiones sexuales. Estas anomalías vienen hoy en día ilustradas con lujo de detalles en las revistas y novelas pornográficas. Esta literatura se convierte, por un tiempo, en su ilustración más atractiva,
transformando al ser humano en un monstruo antihigiénico de su propio poder reproductor. Su situación llega inevitablemente al hastío, al aburrimiento absoluto, pero la persona no se detiene, sigue bajando peldaño tras peldaño en su búsqueda infructuosa de placeres físicos cada vez más refinados y oscuros, hasta alcanzar la degeneración total. La persona que anda perennemente a la caza de placeres físicos no busca la esencia de nadie, busca única y exclusivamente el cuerpo de la persona amada. Busca lo mejor para sus exigencias egoístas y, cuando esta fuente en turno le produce tedio, la desecha y busca otra, y luego otra, en una cadena interminable y estéril. Para esta gente, el aspecto físico, el bienestar económico y la posición social lo son absolutamente todo. Su máxima moral, la ley por la que rigen sus vidas, se resume en una frase fría: lo que se ve se cree, y lo demás son bobadas. Un peldaño más arriba en la escalera de la evolución encontramos el amor psíquico. Este nivel, como todo amor humano, tiene que presentar lógicamente bases físicas, pero aquí lo corporal ya no es lo preponderante ni lo que dicta las reglas. En el amor psíquico entra en juego el maravilloso aspecto de la simpatía que puede despertar el objeto de nuestro afecto. El individuo se llena con la sola presencia del otro, se encanta y encuentra la felicidad al ver feliz al ser amado, descubriendo atractivos distintos que van muchísimo más allá de las poses sexuales. En este plano, el varón ve en la mujer, o la mujer ve en el varón, al compañero o compañera ideal de vida por quien se es capaz de jurar amor eterno ante cualquier circunstancia. Quien ama en esta etapa encuentra en la sonrisa del otro toda la alegría y la luz que un poeta encontraría en un amanecer a la orilla del mar. Y en los momentos de inevitable dolor, la presencia del ser amado se convierte en su consuelo, en su principal bastón para ponerse en pie y restablecerse. Aquí, en el amor psíquico, hay mucho más placer estético, hay más romanticismo y la vida no pierde el sentido porque hay un valor real depositado en el otro. La persona amada vale siempre, a pesar de sus múltiples defectos, porque existen la comprensión y la sinceridad. Sin embargo, compañeros, el amor psíquico tiene un peligro: puede disolverse. Si un torrente de pasiones inoportunas, celos o egoísmos desemboca con fuerza en el manantial que lo sostiene, lo enturbia y lo rompe. En síntesis, el amor psíquico es puramente emocional y por lo tanto, todavía está teñido con la tinta indeseable de nuestras preferencias y caprichos individuales. Finalmente, llegamos a la cumbre más alta de la afectividad, el amor espiritual. Este amor también necesita, desde luego, de un objeto amoroso. No es un concepto místico que flota difuso en el aire ni representa una imagen ajena a la comprensión total de la persona amada. Pero aquí, el factor de la belleza física sale sobrando, pasa a un plano irrelevante. En este nivel, aprendemos a apreciar con una exactitud limpia los valores morales de la persona, sus cualidades intrínsecas, la belleza de su alma. El amor espiritual es eterno. En él, damos cariño sin exigir absolutamente nada a cambio, nos complacemos profundamente en compartir nuestra felicidad sin esperar retribución ni aplausos. Es el abandono total del egoísmo, nos damos por completo, sin reticencias, sin condiciones, sin miedos y sin vacilaciones. Es un lazo tan poderoso que, aun en el caso extremo de que el ser amado llegara a desaparecer físicamente de este mundo, nuestro amor no moriría, al contrario, crecería aún más depurado de toda la contaminación de la materia. Las distancias geográficas no significan ningún peligro de quiebre o de olvido, porque lo que existe es una auténtica comunión espiritual. Se adquiere un compromiso moral tan profundo y puro que, a pesar de no ser obligatorio ni estar firmado en ningún papel, nada ni nadie en la tierra puede romper. Y lo hermoso de este amor espiritual es que puede darse y manifestarse desde todos los ángulos posibles, hacia la esposa, hacia los padres, hacia los hijos o hacia los amigos verdaderos. Su acción es completamente interna. Como es natural, compañeros, solo el ser humano es capaz de alcanzar este tipo de amor superior. Y aquí se presenta la más grande paradoja de nuestra existencia: solamente el hombre tiene la trágica capacidad de descender a lo más bajo y degradante de la existencia, y al mismo tiempo, posee la facultad de elevarse hasta alcanzar la divina influencia de Dios. A esa cumbre solo llega el hombre superior, aquel que ha logrado, a base de voluntad y despertar, sobreponerse a sus propias pasiones y que escapa, como un auténtico héroe, de la zona peligrosa de los excesos. El amor espiritual es perdurable, no se termina cuando se apaga el orgasmo ni se evapora con un prolongado beso lúbrico. Su verdadero encanto reside en la perennidad, en lo que es para siempre. Dichoso y bendecido aquel anciano que, a pesar de tener su fuego sexual completamente apagado por el paso de los años, no se siente insatisfecho, resentido ni vacío.
Recordamos aquí, mirando a la distancia, aquellos hermosos versos del gran Rubén Darío: todavía sale con el cabello gris a contemplar las rosas del jardín. Con todo esto que hemos descrito en las líneas anteriores, podemos apreciar y comprobar que el amor es inmenso y poderoso, es, sin lugar a dudas, el rey de todos los gigantes del alma. Pero ahora cabe hacernos la pregunta fundamental para nuestra recuperación: ¿qué utilidad práctica tiene todo esto para el enfermo emocional, para el alcohólico o el neurótico que está buscando una salida? Hemos dicho en varias oportunidades en este canal que estamos aquí aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, desnudando nuestra psicología. El alcohol es un agente químico externo que actúa directamente sobre el cerebro y desequilibra por completo su normal funcionamiento. Es, por excelencia, el invitado de honor para desquiciar, romper y fragmentar la vida afectiva de cualquier persona que lo ingiere. De ahí se desprende una verdad médica, psicológica y espiritual insoslayable: todo alcohólico es un desequilibrado emocional, en otras palabras, es un psicótico de hecho mientras esté bajo los efectos y las consecuencias de esta enfermedad. Compañeros, entender a nuestros gigantes y aprender a sintonizar con el amor espiritual no es un lujo teórico, es una necesidad de vida o muerte para mantener nuestra sobriedad y nuestra paz mental. Empecemos por aclarar un punto que suele despertar temor o confusión en la sociedad: el ser neurótico no significa, de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia, que el alcohólico esté loco. Quitémonos esa idea de la cabeza. La neurosis es, en su definición más pura y simple, la incapacidad que sufre una persona para adaptarse de forma armoniosa al medio social en donde le toca vivir. A causa de esta alarmante desconexión con su entorno, todo alcohólico se convierte, en realidad, en un auténtico parásito en los sentimientos. Es un individuo al que le falta la seguridad más básica y le falta el valor indispensable para enfrentar la existencia. Es, mirado desde la verdad, un débil psíquico, aun cuando en el aspecto puramente físico o corporal pueda llegar a ser un atleta completo, fuerte y envidiable. A este débil psíquico, los fracasos de la vida cotidiana y los pequeños desdenes del día a día le afectan de una manera increíblemente profunda, calando hasta lo más hondo de su ser. Ante esa absoluta incapacidad para vencer, procesar y resolver sus propios conflictos internos, el individuo no encuentra otra salida que refugiarse de lleno en la neurosis. Sin embargo, el alcohólico cuenta con una condición muy particular: debido a su innegable afinidad orgánica con las bebidas embriagantes, encuentra en ellas un vehículo que le resulta sumamente apropiado, rápido y efectivo para escapar de esa neurosis que lo asfixia. Este vehículo no es otro que el alcohol. El alcohol es un carro que le permite al enfermo salir por momentos de su dolorosa realidad, cruzar las fronteras de su mente y visitar otras latitudes, latitudes de fantasía que, a su vez, le otorgan una nueva oportunidad de gozar de la seguridad, la confianza y la fuerza que normalmente no tiene en su vida sobria. Al principio de la enfermedad, estas salidas, evasiones o fugas son sumamente cortas y el retorno a la realidad se produce pronto, por lo general al día siguiente, con el cese de los efectos del brindis. Pero aquí radica la trampa, compañeros: a medida que la incapacidad orgánica va avanzando de forma implacable y destructiva, y a medida que los conflictos internos y familiares van creciendo como una bola de nieve, las fugas se vuelven cada vez más largas y prolongadas. Así, poco a poco, llega el enfermo a refugiarse de manera total y absoluta en la botella. En estas condiciones avanzadas, la fuga deja de ser un evento esporádico y se vuelve una constante en su vida. El enfermo, para este punto, ya se ha apartado por completo de la realidad objetiva que lo rodea. Si quisiéramos ilustrar esto con una comparación sobre medios de transporte, podríamos decir que el alcohólico ha cambiado su carro inicial por un avión o por un helicóptero. En este nivel de la enfermedad, la fuga es persistente: el individuo ve la realidad a una distancia enorme, la observa como si estuviera utilizando un telescopio, pero, ojo, todavía se mantiene dentro de los límites y los terrenos de su neurosis. Sin embargo, el proceso de degradación no se detiene. Llega el terrible y crítico momento en que la fuga se vuelve total. Si tuviéramos que compararlo nuevamente con otro medio de transporte, tendríamos que afirmar que ahora el alcohólico viaja a bordo de un vehículo espacial, se ha alejado de manera definitiva del planeta Tierra y ha despegado para visitar otras latitudes cósmicas y solitarias. En este punto exacto del camino, compañeros, ya no estamos parados frente a una simple neurosis, sino que hemos cruzado la línea para ponernos frente a la psicosis. Aquí el enfermo ha llegado, legítimamente, a la locura, porque ya no regresa a la realidad, está atrapado viviendo y respirando en un mundo puramente ficticio e inexistente. Es verdaderamente estremecedor pensar cómo de una cosa que parece tan sencilla y cotidiana,
como son las emociones mal administradas, se puede desencadenar una tragedia de proporciones tan espantosas, la destrucción total y absoluta de la personalidad del alcohólico. Porque con el paso del tiempo, si no se interviene a tiempo, la psicosis puede degenerar irreversiblemente en demencia. Es precisamente para evitar este viaje sin retorno al vacío que el programa de Alcohólicos Anónimos, a través de toda su sabia literatura, sugiere con insistencia afrontar estos problemas tan complejos e inherentes a la personalidad del alcohólico. Dichas sugerencias, sintetizadas en su esencia más pura y transformadora, son las siguientes. Consiste en tener el valor de reconocer, hasta lo más profundo de nuestras fibras y de nuestro entendimiento, que somos enfermos. Significa aceptar que el más leve contacto con el alcohol o con la neurosis es más que suficiente para que suframos cambios físicos y mentales tan drásticos que transforman por completo nuestra personalidad. Si practicamos este primer punto con el corazón en la mano, lo que nace en nosotros es la verdadera humildad. Implica realizar un inventario completo, minucioso y sumamente valiente de nuestra propia vida, con el fin de reconocer la naturaleza exacta de nuestras faltas ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. El objetivo primordial de este ejercicio de vaciado es limpiar por completo todas las manchas, culpas y secretos oscuros que entenebrecen y asfixian el alma. Al dar este paso con valentía, lo que se manifiesta es la honradez. Es el acto supremo de reconocer que fuimos totalmente impotentes para resolver nuestros propios problemas por nuestra cuenta, y que necesitamos, de forma urgente, ayuda externa. Al principio de este andar, esa ayuda viene del grupo, de los compañeros que nos reciben, pero finalmente, se llega a la hermosa conclusión de que es un poder superior el que rige la conciencia de los grupos. Al aceptar este punto con madurez, estamos finalmente usando el buen juicio. En esta etapa es donde se lleva a cabo un verdadero y necesario aterrizaje a la realidad. Cada quien va arreglando su propia parcela como mejor le parezca, se reanudan las relaciones con la familia, con los amigos, con los vecinos, y se van mejorando día tras día hasta lograr recuperar ese normal entendimiento y esa armonía social que se habían perdido por completo en los años de locura. Es aquí donde, finalmente, desaparece la neurosis. Esta es la forma más sencilla, noble y directa de pagar la sobriedad que se nos ha concedido. Es darle la oportunidad a otro alcohólico que todavía sufre de conocer un camino viable y seguro hacia la recuperación. Esta dádiva sagrada, que es nuestra sobriedad, no nos reportó gasto económico alguno cuando nos fue entregada, y en esa misma forma, de manera gratuita, generosa y desinteresada, debemos proceder nosotros con el que llega. Aquí es donde se vive el verdadero amor espiritual y se practican de lleno otras virtudes fundamentales como la tolerancia y la humildad, las cuales son básicas e indispensables para el crecimiento espiritual de una persona enferma. Cuando afirmamos con tanta seguridad que el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa de amor, es porque aprendemos a utilizar de forma inteligente y consciente todos los recursos del gigante rosa, el amor, para vencer, someter y destronar al gigante negro, que es el miedo, y al gigante rojo, que es la ira, logrando de esta manera estabilizar por completo nuestra vida emocional. Para cerrar este ciclo de reflexión, compañeros, debemos adentrarnos en un principio fundamental, el mito de la perfección. Admitamos primero nuestras imperfecciones de manera abierta para que, entonces sí, podamos empezar a crecer hacia la verdadera perfección. Este principio que comparto con ustedes es, y siempre ha sido, uno de los preferidos de este escritor. Esto tal vez se deba a que lo fraguamos en carne propia, con dolor y lágrimas, tal y como aquí se expresa, quizás sea porque el escritor, al no reconocer este principio durante sus primeros años dentro de Alcohólicos Anónimos, consideraba, tanto en él mismo como en los demás, que la norma absoluta de la vida tenía que ser lo perfecto, lo que lo indujo a convertirse en un perfeccionista de primer orden, inflexible y severo. O tal vez sea simplemente nuestro sincero y limpio deseo de compartir nuestros propios descubrimientos logrados a través de conocer e interactuar con muchos alcohólicos perfeccionistas que hemos encontrado en el camino de Alcohólicos Anónimos. Sea cual fuere la razón de fondo, creemos con firmeza que la ausencia de este principio en nuestras actitudes y en nuestros actos diarios es la responsable directa de algunos de los trastornos más serios, profundos y dolorosos de la naturaleza humana. Este principio es, repitámoslo con fuerza, el mito de la perfección. En un lenguaje completamente sencillo y sin rodeos, el mito de la perfección significa, lisa y llanamente, que no hay nadie perfecto en este mundo. No, señor, no lo hay, métaselo en la cabeza. Y el pensar que si existe la perfección es uno de los mayores causantes de dificultades, frustraciones, juicios y guerras entre nosotros, pobres seres humanos.
Es también el responsable directo de todo el perfeccionismo neurótico que existe, especialmente en las mentes de los alcohólicos o de los enfermos emocionales. Durante toda nuestra existencia marchamos por la vida esperando la perfección de todo lo que nos rodeaba. Y cuando una u otra vez encontrábamos en su lugar la cruda imperfección, las faltas, los errores y las fallas humanas, algunas de ellas realmente serias, nos desilusionábamos por completo y nos llenábamos de amargura. Pero descubramos la verdad detrás de la máscara, compañeros, esa desilusión, en realidad, no era más que una forma sustitutiva, elegante y disfrazada de la autocompasión. Era el pretexto para victimizarnos. Es por eso que nos alejábamos de la realidad y seguíamos corriendo detrás de un fuego fatuo, de un espejismo en el desierto, buscando la inexistente perfección tanto en nosotros mismos como en los demás. Nuestro verdadero motivo, aunque en la inmensa mayoría de los casos se mantuviera oculto a nivel subconsciente, era un orgullo patológico. Un orgullo enfermo que seguía exigiendo lo mejor de lo mejor para nosotros y para los nuestros, y que funcionó durante años como una barrera impenetrable que nos impedía admitir, con humildad y con el corazón en la mano, lo que realmente éramos. Para nosotros, los alcohólicos, y para los otros alcohólicos o neuróticos, la sola idea de la imperfección nos parecía algo impensable. Nos mirábamos al espejo y decíamos con soberbia, imposible. Eso no puede suceder en nosotros. Y esa tremenda resistencia interna, compañeros, se traducía en una sola cosa: nos creíamos seres perfectos. Hagan memoria y recuerden cómo solíamos ir por la vida esperando la perfección absoluta de todo y de todos. Primero, cuando éramos niños, pensamos que nuestros padres eran perfectos, semidioses infalibles que jamás se equivocaban, pero pasaron los años y luego encontramos que no lo eran, que tenían grietas, faltas y errores. Más adelante crecimos, maduramos y conocimos a una muchacha o a algún muchacho de nuestros sueños. Al mirarle, pensamos con el corazón desbocado que aquí estaba, por fin, la perfección en persona, y luego nos casamos con él o con ella y, oh sorpresa, nos dimos cuenta de que no eran como nosotros pensábamos. O díganme si no es verdad que hay tantos amantes en el mundo que piensan que su amada o su amado es tan perfecto, tan increíblemente maravilloso, que repiten con ternura, es que es tan dulce que podría comérmelo, y luego pasan los años, llegan a casa, chocan con la realidad de la convivencia y desearían no haberlo hecho. Luego llegaron nuestros hijos. Ah, los hijos. Sin duda ellos sí eran perfectos, ¿no es verdad? Nos asomábamos a su cuna llenos de vanidad y nos preguntábamos, ¿acaso no es este el niño más perfecto que ha existido jamás sobre la tierra? Y luego, un día, la fantasía se rompió de golpe, el policía trajo a nuestro hijo arrestado a la casa, o descubrimos que comenzó a drogarse o a alcoholizarse por encontrarse en serias dificultades. En ese instante de dolor, el orgullo se resistía a aceptar la realidad y gritaba, nuestro hijo nunca. Pero sí era nuestro hijo. Y así, tuvimos otra frustración devastadora para nuestra colección. Y luego, compañeros, estábamos nosotros mismos. Nos aferrábamos con uñas y dientes a ese espejismo de superioridad hasta el último momento. Nos creíamos perfectos y si alguien en este mundo no lo creía, todo lo que tenían que hacer era preguntárnoslo para que les dictáramos cátedra de nuestras supuestas virtudes. Y entonces vino el alcoholismo, o se desató la neurosis con toda su fuerza, y empezamos a ir para abajo, hundiéndonos en el fango de la decadencia. Pero lo más trágico es que, incluso en el medio de nuestras copas, tirados en una banqueta o encerrados en una habitación, todavía mascullábamos con la lengua traposa, soy el mayor tipazo que ha existido en la tierra. Finalmente bajó el telón de la soberbia, y se produjo nuestra llegada a una agrupación de alcohólicos anónimos. Es aquí donde se nos revela la gran verdad, la verdad es que nadie es perfecto, no le hace quienes sean o qué posición tengan en la vida. Nadie, y queremos decir absolutamente nadie, es perfecto. ¿Acaso desean algunas pruebas de las Escrituras para convencer al orgullo? Las cartas sagradas lo dicen con total claridad, si alguien entre ustedes dice que no tiene pecados, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esta, compañeros, es solo una forma más larga de decir que no hay nadie perfecto sobre la faz de la tierra. El motivo real que está detrás de todo este perfeccionismo neurótico que hemos mencionado es el orgullo. Es verdad que Dios nos dice en su mandato, sed perfectos, pero Él no dice que tengamos que serlo ahora mismo, de golpe. Lo que nos está diciendo es que debemos caminar, avanzar y evolucionar hacia la perfección. Nosotros crecemos a través de líneas espirituales, paso a paso.
El propio libro de Alcohólicos Anónimos dice con total honestidad que ahora mismo no somos santos, pero el orgullo dice en nosotros que los nuestros y nosotros somos perfectos. Por el otro lado, la humildad nos habla con una voz realista, nos dice que somos seres muy imperfectos, pero que Dios nos perfeccionará a su debido tiempo y a su propio modo. Admitamos, pues, nuestra imperfección hoy mismo, para que podamos tener la oportunidad de empezar a crecer hacia la verdadera perfección. Este mismo motivo de orgullo ciego y de pensamiento perfeccionista es el responsable directo de que muchos se rehúsen, con una terquedad asombrosa, a aceptar el problema del alcoholismo o de la neurosis en sus vidas y en sus hogares. Cuando la enfermedad toca a la puerta, el orgullo familiar se escandaliza y dice, un alcohólico o un neurótico en nuestra distinguida familia. Ridículo. Un hijo alcohólico o neurótico. Imposible. Un médico alcohólico o neurótico. Un sacerdote, un hombre de fe, alcohólico o neurótico. Vamos, por favor, esto no puede ser. E incluso, cuando el espejo nos refleja a nosotros mismos, nos mentimos diciendo, inclusive yo, un alcohólico o neurótico. Hombre, eso es absurdo. Y mientras lo negamos, más y más de esto puede sucederme a mí y a los demás. Déjenme contarles una experiencia de hace algunos años. Nos comunicamos con la madre de un amigo de Alcohólicos Anónimos. Ella era una mujer muy desgraciada, consumida por la pena al pensar que alguno de sus hijos era alcohólico y necesitaba de la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Cuando fuimos a verla a su casa para ofrecerle apoyo, de inmediato nos dijo con una actitud de superioridad, nunca ha habido debilidad alguna en mi familia. En ese momento, cuando le dijimos que también nosotros éramos alcohólicos, la mujer casi se desmayó del impacto. En otra ocasión, otra madre le dijo al suscrito, cuando en compañía de otro miembro de Alcohólicos Anónimos fuimos a ver a su muy intoxicado hijo para prestarle ayuda en su lecho de dolor, mi pobre Carlitos, él nunca ha hecho nada malo en toda su vida. Y cuando se le insinuó con mucho respeto que tal vez esa actitud sobreprotectora de ella podría ser la responsable de que el pobre Carlitos estuviera borracho, la mujer se enojó muchísimo con nosotros. En Alcohólicos Anónimos tuvimos que aprender que éramos alcohólicos y neuróticos, que estábamos lejos, muy lejos de ser perfectos, y que probablemente nunca lo seríamos sino hasta que muriéramos. Pero descubrimos algo maravilloso, que podemos empezar a crecer hacia la perfección empezando desde abajo, admitiendo primero que éramos completamente impotentes. Entonces, y solo entonces, desde ese sótano de humildad, podríamos esperar crecer a través de líneas espirituales. Si nos proyectamos constantemente hacia la perfección, si sinceramente y con consistencia tratábamos a los demás esperando la gracia de Dios, aprendimos a no preguntarnos a nosotros mismos cómo vamos progresando, sino solamente cuánto estábamos tratando y esforzándonos día a día. Apliquemos ahora, compañeros, este liberador principio del mito de la perfección en todos nuestros asuntos, comenzando por lo más cercano, nuestra vida de hogar. La regla fundamental es una: nadie de nuestra familia es perfecto, incluyéndonos a nosotros mismos. El aceptar esta verdad nos llevará, de manera inmediata, a no trastornarnos, ni perturbarnos o irritarnos por las faltas, los descuidos o los errores de la esposa o del esposo. Nuestros hijos no serán los mejores del mundo, van a estar muy lejos de ser perfectos. ¿Cuántos dolores de cabeza se evitarían las madres y los padres de familia si tan solo esperaran que sus hijos cayeran o fallaran? Si aceptaran esa posibilidad humana, entonces no se escucharía el frecuente y amargo lamento en los hogares, pensar que mi hijo hizo tal cosa. ¿Andamos acaso pensando con soberbia que nuestro hijo es mejor que otro hijo? ¿Realmente lo es? Desde luego que no, compañeros. Si ese muchacho es un descendiente de Adán, significa que sus hijos, los hijos de ellos, nuestros hijos y todos los hijos de la tierra están expuestos a hacer cualquier cosa en la vida. Y esta cruda realidad, lejos de desanimarnos, lo que hace es resaltar la necesidad absoluta de rezar o de orar para que Dios los proteja de cualquier daño en este mundo. El hecho de que nuestro hijo sea una lumbrera, un estudiante destacado o alguien brillante, eso no lo hace mejor que cualquier otro hijo de todo el mundo. Qué cruel, qué verdaderamente despiadado es colocar sobre los hombros de cualquier niño la pesada carga del orgullo familiar. ¿Cuántas veces se ha escuchado la frase: recuerda siempre, muchacho, que tú eres Molina, así es que un Molina no se emborracha? El pobre muchacho crece con tanta presión, tan ocupado recordando que es Molina y sosteniendo el apellido, que no tuvo tiempo para contar los tragos que se tomó, terminando en la peor de las borracheras. Dejemos, pues,
que nuestros hijos sepan que somos humanos y que ellos también son humanos, entonces, y solo entonces, ellos tendrán una verdadera confianza en nosotros. Piénsenlo con madurez. ¿Quién querría confiar sus secretos o sus caídas en una persona que se ha colocado a sí misma en un pedestal de perfección infalible? La perfección es un ideal hacia el que hay que crecer, y nosotros, los padres, no somos ese ideal para nuestros hijos, no somos su modelo de virtud definitivo. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos dio a los santos y se nos dio a sí mismo para que tratáramos de imitarlos, así es que quitemos ese lugar que no nos corresponde y bajémonos del pedestal. Les aseguro que sus hijos los querrán mucho más así. Al estar plenamente conscientes del mito de la perfección, nuestra manera de mirar al entorno y de interactuar con el mundo cambia de forma radical. A partir de ese despertar, nos asociamos con nuestros amigos y conocidos sabiendo, con total lucidez, que ni ellos ni nosotros somos perfectos. La cruda realidad es que nosotros somos débiles, y también lo son ellos. Nosotros tenemos problemas encima que nos abruman, y también ellos los tienen. Nosotros tenemos faltas, errores y puntos ciegos en el carácter, y exactamente de la misma manera las tienen ellos. Todos nosotros, sin excepción, estamos haciendo el día de hoy todo lo que se puede con las pocas o muchas luces que nos han sido dadas en nuestro entendimiento, y también ellos, a su buen entender, lo están haciendo así en sus propias vidas. Cuando adoptamos esta postura de profunda madurez y comprensión, dejamos de imputar de manera tan rápida y tan frecuente motivos maliciosos a las acciones y comportamientos de los demás. Sorprendentemente, compañeros, cuando dejamos de juzgar bajo el lente rígido del perfeccionismo, encontraremos que la gran mayoría de la gente no es maliciosa en su corazón, aun cuando obre mal. Descubriremos que sus fallas y sus ofensas no nacen de una maldad intrínseca, sino que esto surge en gran parte de las ignorancias, de los extravíos del ego, de la falta de reflexión oportuna y de esa debilidad humana que es inherentemente natural a todos nosotros. Es una realidad que, sin la ayuda de la gracia divina, este cúmulo de debilidades y cegueras puede conducir a lo que sea, incluso a la peor de las destrucciones, pero con la ayuda de la gracia divina, el ser humano puede lograrlo absolutamente todo, si es que es la santa voluntad de Dios que lo logremos en ese preciso momento. La actitud resultante de tener esta firme convicción del mito de la perfección también nos enseñará lo que a nosotros nos gusta llamar la independencia de los seres humanos. Una vez que nos liberamos de las cadenas del juicio y de las falsas expectativas, estaremos finalmente dispuestos a ayudar a los demás sin importarnos en lo más mínimo quiénes sean, qué hayan hecho o de dónde vengan. Y al mismo tiempo, obtendremos la convicción absoluta de que la gente nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos desesperadamente de la gente. Todos nos necesitamos los unos a los otros en este transitar terrenal, y es precisamente de esta gran verdad de donde crece, se alimenta y se sostiene la base real de la hermandad del hombre. Hablemos ahora de la vida laboral, comercial y profesional. La verdad desnuda y honesta es que no somos los más grandes hombres de negocios del mundo, por más que nuestro orgullo intente convencernos de lo contrario en un arranque de vanidad. Aceptar el mito de la perfección en este terreno nos llevará a la prudencia y a la humildad de buscar consejo en aquellos renglones o áreas específicas en las que simplemente no seamos expertos en nuestro negocio. Significa tener la mente abierta en los negocios, lo que se traduce en buscar constantemente caminos, estrategias y medios que antes eran totalmente desconocidos por nosotros para poder mejorar, en vez de proceder por la vida con la orgullosa, soberbia y ciega convicción de que conocemos todas las respuestas en nuestra especialidad. Una actitud tan cerrada y soberbia como la segunda es la que lleva, infaliblemente, a la existencia de los miles de elefantes blancos que se encuentran abandonados en todo el país. Solo observen a su alrededor la enorme cantidad de escuelas defectuosamente construidas, las iglesias agrietadas y los auditorios con pésima acústica, todo ello como el resultado directo de que cualquier persona no especializada pensó arrogantemente que era el mejor arquitecto y el mejor constructor, sin necesidad de consultar a nadie. Para ilustrar esto, les comparto que el suscrito era en un tiempo el pastor de la iglesia de un pueblo muy pequeño. En las instalaciones de la parroquia teníamos 2 calderas separadas para el invierno, una destinada para la rectoría, que era la casa parroquial, y otra instalada en el templo de la iglesia. Pensando que podríamos ahorrar una buena cantidad en carbón, se me ocurrió una idea y les pregunté a los depositarios y administradores si podríamos tener una sola caldera para ambos lugares. Ellos me miraron con paciencia y replicaron de inmediato: lo intentamos una vez, señor. Teníamos una caldera en la iglesia, pero la realidad es que nunca logró dar calor a la rectoría. Todavía dudoso por su respuesta, y queriendo imponer mi propio criterio perfeccionista, decidí buscar a un verdadero experto en cuestión de calentadores y sistemas de calefacción. El especialista me escuchó y sugirió que,
antes de hacer cualquier modificación, se hiciera un examen técnico de la propiedad. Se mandó a hacer dicho examen y, al efectuarlo, encontraron que la caldera de la iglesia jamás calentaría la casa, pero una caldera en la rectoría calentaría con toda efectividad la iglesia porque había un aumento, una elevación natural de 30 grados en el piso hacia la iglesia. En esos tiempos antiguos, compañeros, no se tenían ni bombas eléctricas ni ventiladores para forzar el aire, todo dependía del flujo natural. Mi orgullo ignoraba la inclinación del terreno, pero el experto, con su humildad técnica, resolvió el problema. Cuando aplicamos el mito de la perfección a nuestra economía y finanzas, este nos llevará a deshacernos con total prudencia y sabiduría de ese anhelo neurótico, febril y obsesivo de hacer millones a cualquier costo. Nos enseñará a estar verdaderamente satisfechos con lo suficiente, en vez de estar siempre deseando ganar más y más de forma insaciable. Esa ambición desmedida por el dinero es la que con tanta frecuencia llena al alcohólico o al neurótico de una tensión insoportable, llevándolo directo a las recaídas espirituales y físicas. Y las recaídas en nuestra enfermedad son sumamente caras, dolorosas y destructivas, ¿no lo sabían? Este principio también sugeriría que proveyéramos con prudencia, ahorro y responsabilidad para las contingencias futuras de la vida y para nuestra vejez, ya que, como no somos perfectos y nuestro cuerpo va a desgastarse, llegará inevitablemente el día en que necesitemos de esa ayuda material. Pero ojo, proveer con madurez no significa acumular con avaricia o con pánico. Haciendo nosotros lo que legítimamente esté de nuestra parte, Dios proveerá a los demás y a nosotros mismos. La fe y la confianza absoluta en Dios llenan por completo todo el vacío dejado por la imperfección y la limitación de nuestra naturaleza humana. Dios es quien perfeccionará, Dios proveerá y Dios santificará nuestras vidas. Nosotros solo nos limitaremos a hacerlo de rutina, proveyendo lo que podamos con nuestras fuerzas cotidianas, y confiando en el mañana. Llegamos finalmente al núcleo de nuestro ser, nuestra vida emocional. Con la práctica constante del principio del mito de la perfección, llegamos por fin a darnos cuenta de una realidad ineludible: nuestras emociones nunca estarán bajo el completo control de la razón o de la voluntad. Entiéndanlo bien, siempre, por el resto de nuestros días sobre la tierra, nuestra psicología nos estará haciendo jugarretas y pasándonos jugadas inesperadas. Este conocimiento profundo nos debe capacitar para aprender a ignorar todos esos sentimientos raros, incómodos y extraños que a veces nos invaden, esos estados de ánimo que son tan reales en el momento, pero al mismo tiempo tan evasivos, falsos y cambiantes. ¿Cuántos compañeros llegan constantemente a los grupos quejándose con profunda amargura? He estado tratando durante tanto tiempo, por tantos años, de controlar mi vida y mis reacciones, y todavía me pongo nervioso. Bueno, hermano, ¿y qué era lo que usted esperaba? El control absoluto es perfecto, y la perfección no pertenece a este mundo. Estamos plenamente convencidos de que la mayoría de la gente conservaba en el fondo de su neurosis la esperanza y la ilusión de lograr el equilibrio perfecto de su mente. Sin embargo, la cruda verdad es que nunca lo lograremos en este plano. El mito de la perfección, en el caso específico del alcohólico o del neurótico, es esa lucha persistente, obsesiva y desgastante por alcanzar a toda costa esa sensación de tranquilidad absoluta y artificial. ¿Recuerdan esa euforia permanente y mágica que solía llegar al cuerpo con unos pocos tragos? Ese es exactamente el mismo motivo por el cual hoy en día muchos están tomando barbitúricos y pastillas por toneladas en este país. Queremos sentirnos siempre bien, sin dolor, sin ansiedad y sin incomodidad. En el caso del alcohólico o neurótico, el aumento de la ingestión de barbitúricos es un peligro muy probable cuando se busca una anestesia rápida, y debido a ello, en diversas ocasiones de mi pasado fui paciente internado en sanatorios y clínicas de reposo. Recuerdo con total claridad que, en uno de estos lugares, el psiquiatra a quien fui asignado hacía uso de una práctica médica que en aquel tiempo se consideraba muy limitada o extraña. Sin embargo, en años recientes, la he recordado una y otra vez en mi sobriedad y creo firmemente que contiene una sabiduría impresionante en relación con los sentimientos raros que nos abruman. Cada mañana, sin falta, yo tenía que presentarme a su oficina para la revisión diaria. Y cada mañana, lo primero que este buen médico me preguntaba con voz tranquila era: bueno, ¿cómo va usted hoy? Invariablemente, llevado por mi necesidad neurótica de parecer perfecto, controlado e infalible, le contestaba de inmediato: me siento bien, doctor, divinamente bien. Entonces él, mirándome a los ojos con infinita paciencia, siempre me decía, aunque en esos tiempos yo tenía la cabeza demasiado dura y el ego demasiado inflado para poder comprenderlo, no pregunté cómo se sentía, le pregunté cómo iba. Piénsenlo detenidamente,
Compañeros y compañeras, de cara a su propia vida y recuperación en el día de hoy, ¿cómo van? No se trata de cómo se sienten en este instante, si tristes, ansiosos, temerosos o eufóricos, se trata de cómo van caminando, cómo van reaccionando ante los problemas, cómo van aplicando los principios y cómo van avanzando día con día. Compañeros, la madurez espiritual y la verdadera sobriedad comienzan el día en que dejamos de exigirle perfección a nuestras emociones, aceptamos nuestras benditas limitaciones y aprendemos a caminar con paso firme, sin importar el clima que haya en nuestro corazón. Hay doctores que dicen, y citamos a cada uno de ellos de manera directa, que si los sedantes no se toman nunca en cantidad suficiente para producir euforia, por leve que sea esta, nunca habrá adicción en el individuo. Sea lo que fuere con respecto a esta teoría médica, lo cierto es que es una afirmación que da lugar a la meditación profunda y al análisis, pero la cruda experiencia práctica nos indica a nosotros que el alcohólico o el neurótico no está interesado en absoluto en algún sedante, ya sea alcohol o ya sea un barbitúrico, a menos que de él obtenga la euforia que, en un lenguaje puramente alcohólico, significa simple y llanamente no sentir dolor. El mito de la perfección, cuando lo entendemos bien y lo asimilamos en el alma, nos dirá con total claridad la verdad. Habrá días en los que nos sentiremos de maravilla, flotando en las nubes, y habrá días en los que nos sentiremos de la patada, y habrá días en los que estemos prontos a enojarnos por cualquier niñería y habrá días en que absolutamente nada nos perturbe, y habrá días en los que nos sintamos malos, egoístas y oscuros, y días en los que estemos en perfecta disposición de hacer algún favor hasta al peor de nuestros enemigos. La vida y las emociones humanas son exactamente así, muy desequilibradas e imperfectas, aun en el mejor de los hombres que pise la tierra. Físicamente tampoco somos superhombres, compañeros, entiéndanlo bien desde ahora, nunca lo seremos. Pero procediendo con base en la falsa esperanza de tanta gente en la sociedad, hay revista tras revista y anuncio tras anuncio en los medios de comunicación que ofrecen proporcionar el físico perfecto o, a ustedes, estimadas damas, convertirlas por arte de magia en un 36 perfecto o lo que sea que dicte el estándar de la moda, y, por millares, la gente mantiene esas revistas, productos y terapias funcionando y en el negocio, atrapados en la búsqueda obsesiva de la perfección de un cuerpo físico, que simplemente no es existente. Este mismo perfeccionismo y la resistencia a la realidad es el responsable directo de tanta charlatanería médica de la que está completamente lleno el mundo. Sin embargo, no es verdaderamente cierto que un exceso de la gente condena y ataca al médico con ética por el simple hecho de tratar de contradecir esas falsas promesas. Pongamos los pies firmes en la tierra, ninguna pastilla, ni ejercicio milagroso, ni tratamiento costoso, ni inyección en el mundo va a darnos ese cuerpo físico perfecto. No importa que tomemos o que hagamos, vamos a seguir cargando invariablemente con nuestro cuerpo, ese cuerpo con el que nacimos, y hasta el mejor de nosotros va a tener un poderoso número de debilidades físicas. Y hay algo más a ese respecto que debemos comprender con total humildad, ese cuerpo va a pesar duramente sobre el espíritu mucha parte del tiempo, el mismísimo Señor así lo dijo en su sabiduría. De tal manera que el mito de la perfección nos muestra que siempre, mientras estemos en este plano, estaremos sujetos a la enfermedad, a la dolencia, a la aflicción y a los dolores día con día. Con frecuencia podemos escuchar por ahí que se dice que debemos envejecer airosamente. ¿Saben ustedes quién envejecerá más airosamente en esta vida? El hombre o la mujer que acepte el mito de la perfección y espere, como algo natural, el deterioro gradual de su organismo, y que, en vez de tratar de retardar de forma inútil el llegar a los años con píldoras, pomadas, tintes y tratamientos de toda clase e índole, goce plenamente de cada día junto con las aflicciones y dolores de los que se olvidará la mayor parte del tiempo, porque ya no se concentrará en ellos al intentar inútilmente deshacerse de los mismos. El mito de la perfección nos enseña que finalmente, en el mundo físico, llega la muerte y la desintegración, llegando inevitablemente al polvo. Por lo tanto, resulta un tanto ridículo hacer tantos esfuerzos y sacrificios con respecto al lugar temporal en el que habitamos, ¿no les parece? El capítulo final de todo ser humano, sin importar su dinero o su estatus, murió. Pasemos ahora a analizar la vida emocional en nuestra vida del pensamiento. Compañeros, podemos vivir hasta llegar a los 100 años de edad, pero seguiremos teniendo perturbaciones y malos pensamientos, pensamientos chuecos y desalineados, hasta el mismísimo instante en que estemos muertos. Es el mito de la perfección operando en la mente. Sin embargo, hay muchos compañeros que se preocupan y se castigan demasiado porque, después de muchos años de estar tratando de concentrarse, o de rezar, orar o meditar, descubren que todavía tienen perturbaciones en la cabeza. Esto, mis amigos, es perfeccionismo puro y duro.
La verdad del caso es que existen grandes santos, gente consagrada que ha dedicado absolutamente toda su vida a la oración y a la meditación profunda, y si ellos, aún después de haber pasado 30, 40 o 50 años dedicándose en cuerpo y alma a esa práctica espiritual, todavía tienen perturbaciones, malos pensamientos y pensamientos chuecos, la solución para nosotros está en esperar tenerlos, pero simplemente no prestarles atención. Ignorarlos por completo será siempre la mejor manera de manejarlos. Es exactamente como ese visitante indeseable que llega de repente a la puerta de tu casa, llegó sin que se le llamase, es verdad, pero se irá mucho más pronto si lo ignoramos por completo. En cambio, puede llegar a entrar y quedarse en la sala si cometemos el error de abrirle la puerta y ponernos a discutir con él. La panacea universal, el remedio absoluto para los pensamientos indeseables es ignorarlos, lo que hay que hacer es practicar un pensamiento bueno y positivo. Para ilustrar esto de manera clara, se cuenta una vieja historia de San Francisco de Asís que probablemente nunca sucedió en la realidad, pero que encierra una verdad impresionante. Un día, cuando él y uno de sus cofrades paseaban montados a caballo por el camino, el buen hermano, evaluando su propio progreso espiritual, comentó: «Padre Francisco, he llegado a un estado tal en mi meditación en que puedo ahora meditar durante horas y horas sin tener la menor distracción». «¿No es así, hermano?», preguntó Francisco. «Sí, Padre Francisco», replicó el hermano, «creo que estoy alcanzando la perfección». «Yo no estaría demasiado seguro de esto, hermano», dijo el Padre Francisco, «pero de cualquier modo veamos si es cierto lo que estás diciendo. Y para hacerlo, te diré lo que haré, te apuesto mi caballo contra el tuyo a que no puedes decir el Padre Nuestro sin ninguna distracción». «Bueno, eso es fácil, Padre Francisco», contestó el fraile muy confiado. «Está bien», contestó Francisco, «empecemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad». Pero justo en ese preciso momento, el buen hermano interrumpió su rezo de golpe y dijo: «A propósito, Padre Francisco, entra la brida en la apuesta». Ahí lo tienen, compañeros. En ocasiones, durante toda nuestra vida, a pesar de que lo intentemos con todas las fuerzas de nuestro ser, tendremos distracciones, malos pensamientos, pensamientos chuecos y pensamientos no caritativos. El secreto no es ser perfectos, sino ser honestos con nuestra imperfección. Compañeros y compañeras, la paz mental no consiste en tener una mente en perfecto y eterno silencio, sino en la humildad de aceptar nuestra condición humana y saber ignorar el ruido del camino. Somos alcohólicos y somos neuróticos, compañeros, y esa cruda realidad nos indica, con total claridad, que no solo somos seres imperfectos en el aspecto general de la vida, sino que también, específicamente en el terreno del beber, tenemos y tendremos siempre un gran defecto. Este defecto consiste, nada más y nada menos, en la absoluta incapacidad de beber un solo trago y poder garantizar nuestra sobriedad. Entiéndanlo bien, metáselo en la cabeza, un solo trago es suficiente para desatar el desastre, y esto es una regla matemática aplicable en todos los alcohólicos del mundo, sin excepción alguna. El mito de la perfección, cuando lo aplicamos al corazón del programa, también nos hará ver y aceptar una realidad incómoda pero necesaria: cualquiera puede recaer. Sí, compañeros, escúchenlo bien, cualquiera. Desde el que va llegando hoy por primera vez arrastrando los pies, hasta el miembro más antiguo y respetado de Alcohólicos Anónimos, hasta tú y hasta yo. Nadie tiene comprada la sobriedad. Y sin embargo, a pesar de conocer esta verdad, escuchamos una y otra vez en los pasillos y en las salas de los grupos el clásico comentario: bueno, sería algo verdaderamente espantoso, una tragedia terrible, si fulano de tal llegase a recaer. Pero detengámonos a pensar un segundo con la mente fría: ¿por qué habría de ser espantoso? ¿Qué tiene que ver la sobriedad de ese fulano con la nuestra? El programa de Alcohólicos Anónimos, y solo el programa, debe ser la base única e inamovible de nuestra sobriedad individual, y permanecerá firme allí, como una roca, a pesar de que recaiga quien recaiga en este mundo. Los demás seres humanos son simplemente humanos. Tu padre es humano y se puede equivocar, esos que se consideran los líderes o mandamás de tu grupo son exactamente iguales de humanos, tú eres humano y nosotros somos humanos. Así que, por lo tanto, cualquiera de nosotros puede volver a caer en las garras del alcohol en cualquier momento de descuido espiritual. Si de verdad practicamos el principio del mito de la perfección con honestidad, la realidad es que no nos sorprendería en lo absoluto que cualquiera sufra una recaída. De modo que, vuelvo a preguntar, ¿por qué tendría que ser algo tan tremendo, el fin del mundo, que un miembro prominente o un custodio del grupo recayera?
Indudablemente que ese compañero se va a sentir tremendamente mal, recuerden eso, cargando con el peso de la derrota y de la vergüenza, pero nosotros, a pesar de su caída, seguimos estando sobrios el día de hoy. Y después de todo, compañeros, no es precisamente para eso para lo que estamos dentro de un programa de recuperación. No vinimos aquí para mantener nuestra propia sobriedad, para dársela de corazón a quien sea que la pida, para cuidar nuestros propios asuntos espirituales y para practicar estos principios en todos nuestros actos diarios. Debemos estar siempre, cada minuto del día, profundamente conscientes de la gran necesidad que tenemos de continuar practicando estos principios día con día, paso a paso, 24 horas a la vez, porque estamos lejos, pero de verdad mucho muy lejos de alcanzar la perfección. Ese es, en su máxima expresión, el mito de la perfección. Compañeros y compañeras, la sobriedad no es un pedestal desde el cual mirar hacia abajo, sino un suelo firme que compartimos los imperfectos que decidimos salvarnos juntos. Esperamos de todo corazón que esta detallada información y este análisis profundo te hayan sido de gran ayuda y utilidad para tu continuo camino de recuperación. Si este mensaje ha resonado con tu experiencia y te ha ayudado a aligerar la carga de la autoexigencia, te invitamos afectuosamente a que te suscribas al canal, le des un like a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas, y nos dejes tus valiosos comentarios aquí abajo para saber qué te pareció. Asimismo, te pedimos que compartas este vídeo con tus compañeros, amigos y seres más allegados que hoy puedan necesitar esta palabra de aliento. Les agradezco infinitamente su constancia y su sintonía en conciencia interior. Nos vemos en nuestra próxima transmisión para seguir despertando juntos. Felices 24 horas. Ánimo y hacia adelante.